Vamos hasta el final. No importa el costo. ¿What? Oigan, el showrunner de The Boys acaba de spoilear su propio final. Así, sin anestesia, sin advertencia, como Homelander con los ojos láser. Y hay más. El último episodio de la serie va a llegar a los cines de México. ¿Están listos para esto? Porque hoy tenemos mucho de qué hablar de esta mítica serie. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde las noticias del cine, las series y la cultura geek llegan calientitas y sin filtro. Y hoy les traigo un episodio que literalmente me hizo caerme de la cama cuando me llegó la info. Hablamos de The Boys, la serie de Amazon Prime Video que desde el año 2019 nos demostró que los superhéroes también pueden ser unos absolutamente monstruosos villanos corporativos con capa. Y miren, si ustedes llevan siguiendo la serie, ya saben que estamos en la quinta y última temporada. El final está aquí, el apocalipsis está programado, y hoy les cuento todo lo que está pasando. Pero antes de arrancar, déjenme hacerles una pregunta. ¿Ya saben qué personajes van a morir en el final de la serie? Porque el señor Eric Kripke, el showrunner de toda la franquicia, se encargó él solito de spoilearlos. Sí, así exactamente como lo están escuchando. Agárrense porque esto se pone bueno y mortal. The Boys es una serie de Amazon Prime Video basada en el cómic del mismo nombre creado por Garth Ennis. Arrancó en julio de 2019 y desde el primer episodio se convirtió en una de las series más polémicas, sangrientas y brutalmente satíricas de la historia del streaming. La premisa es simple y genial a la vez. Imaginen un mundo donde los superhéroes existen, pero son propiedad de una megacorporación llamada Vought International. No son héroes, son celebridades, son marcas, son productos. ¿El resultado? 5 temporadas de caos, violencia, sátira política brutal y algunos de los momentos más perturbadores que hayan visto en una pantalla. Y hoy, amigos míos, todo eso llega a su fin. Necesito contarles lo que Kripke dijo en una entrevista reciente, algo que ningún fan de la serie vio venir, algo que cambió completamente la perspectiva del final. Sí, señoras y señores, Eric Kripke, el hombre detrás de The Boys, el mismo creador de Supernatural, ese señor que lleva años torturándonos emocionalmente con sus series, acaba de soltar un spoiler monumental a días de que se estrene el episodio final. ¿El spoiler? Homelander muere en la quinta temporada. Así, sin censura, sin spoiler warning, sin absolutamente nada. Y la verdad, sí, era más que obvio. Pero no lo digas tú, Kripke. ¿Qué otra salida tenía este personaje? Homelander es literalmente el villano más poderoso de todo el universo de los supers. Un hombre que puede destruir aviones con los ojos, que vuela a velocidades supersónicas, que tiene la fuerza de 1000 hombres y la estabilidad emocional de un niño de 3 años con hambre. ¿Cómo termina una historia así? No puede retirarse a una isla, no puede rehabilitarse, no puede simplemente irse a vivir a Marte. Tiene que caer. Y según Kripke, eso es exactamente lo que va a pasar. Ahora, lo interesante aquí es que este spoiler no llegó solo, porque en el mismo episodio penúltimo de la temporada ya vimos algo muy revelador. Soldier Boy, interpretado por el querido Jensen Ackles, decidió que ya había tenido suficiente del mundo que Homelander quería construir para Estados Unidos. El viejo patriota quería marcharse al sur, alejarse de todo, y fue su propio hijo quien frustró esos planes. ¿Eso significa que ya no veremos más a Soldier Boy en la serie? Según todo indica, sí, su historia terminó. Lo cual es devastador si son fans del personaje, porque Jensen Ackles lo bordó de principio a fin. Así que ahí lo tienen, 2 de los personajes más grandes del universo de The Boys, Homelander y Soldier Boy, no sobrevivirán el final de la serie. Eric Kripke está jugando política de tierra quemada, y créanme, eso tiene mucho sentido estratégico cuando ven el panorama completo. Pero ojo, porque esto no es solo el final de The Boys, esto es el inicio de algo mucho más grande, y hay una pieza del puzzle que fue cancelada abruptamente y que dejó cabos sueltos importantísimos. ¿Ya saben de qué les hablo? Hablemos de la serie Gen V. Para los que no la vieron, y si no la vieron, ¿qué están esperando? Gen V fue el spin-off universitario de The Boys. Se centraba en jóvenes supers aprendiendo a usar sus poderes en una universidad privada de Vought. Una serie más íntima, más emocional, con personajes muy queribles. Tuvo su primera temporada en 2023, y todo apuntaba a que la historia de estos jóvenes se conectaría directamente con el universo principal de The Boys en la tercera temporada del spin-off. ¿Qué pasó? La cancelaron. Abruptamente después de su segunda tanda de episodios, sin que la historia llegara a donde tenía que llegar. Y ahora, con las declaraciones recientes de Kripke, entendemos por qué eso fue un golpe tan duro. El showrunner reveló que tenían planes muy concretos para la tercera temporada de Gen V,
Una de las líneas más interesantes era que los personajes de Marie y Annie iban a lidiar con el vacío de poder que dejaría la muerte de Homelander. Kripke lo dijo textualmente, que había todo un espacio muy interesante que estos personajes jóvenes ocupaban en el mundo post-Homelander, un territorio caótico, inexplorado. Sin el tirano con capa para mantener el orden o el miedo, la sociedad de Vought se fragmentaría ideológicamente. ¿Eso suena a historia sin terminar? Absolutamente. ¿Y qué pasa con esos personajes ahora? Bueno, Kripke también dijo algo esperanzador, que están trabajando duro para encontrar una manera de continuar sus historias. Así que Gen V no está oficialmente muerta, está en pausa. En algún formato, en algún momento, esos personajes volverán. Esperemos. Y mientras eso se resuelve, el universo de Vought no se detiene. Hay 2 proyectos confirmados en desarrollo. Primero, Vought Rising, una precuela que explorará los orígenes de la corporación. Piensen en la Vought de mediados del siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial, en el mundo que construyó toda esta estructura de poder. Y segundo, y esto nos toca especialmente a nosotros, The Boys México, un spin-off internacional ambientado en México que traerá el universo de los supers a nuestra región con una identidad propia, es decir, a la mexicana. ¿Ya están emocionados? Porque yo sí. Y hablando de México, ¿qué pasaría si les dijera que el episodio final de The Boys no lo van a tener que ver en casa, que lo van a poder vivir como si fuera el estreno de una película de Marvel en la pantalla grande? Y aquí viene la noticia que a mí personalmente me pareció de las más emocionantes del día. El episodio final de The Boys va a proyectarse en cines de México. La fecha confirmada, 20 de mayo de 2026. El lugar, Cinépolis, y no cualquier función. Habrá proyecciones en formato 4DX. Sí, con los asientos que se mueven, los efectos de viento, agua y todo lo que acompaña a ese formato. Piénsenlo. El final de una de las series más importantes del streaming moderno en una sala de cine, con palomitas, con otros fans gritando a tu lado, en 4 dimensiones. Eso no es solo ver un episodio de televisión, eso es un evento. El streaming lleva años compitiendo con las salas de cine, y la pregunta siempre ha sido, ¿puede el streaming crear eventos culturales tan grandes como los del cine? La respuesta, durante mucho tiempo, fue a medias. Pero si el episodio final de The Boys logra llenar salas en México y en Estados Unidos, si logra generar esa experiencia colectiva de ver algo juntos y gritar y llorar y aplaudir en una sala oscura, eso abre una puerta enorme para la industria. ¿Y tú qué opinas? ¿Te llama la atención ver el final de la serie The Boys en el cine? Déjame tu respuesta en los comentarios, que me encanta leer lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros, eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.